Chicos, tengan todos muy buenos días. Eh, Continuando con nuestro segundo bimestre, nos tocaría ver lo que son oraciones incompletas, ¿sí? Si tú aún no tienes el material, no te preocupes, que deduzco que la próxima semana ya lo tendrás en tus manos, ¿no? Y vamos a poder desarrollarlo de manera adecuada. De igual manera, yo estoy dejando el PDF de la resolución de cada capítulo que vamos avanzando en razonamiento verbal. Ahora, vamos a pasar al Word, que prácticamente lo que contiene el libro. Estoy pasando acá al Word para poder editarlo y explicarte cómo lo vamos a desarrollar. Inicialmente tenemos una lectura en el cual nos va a hablar acerca del body piercing. Prácticamente de esta moda que es perforarse eh, los ombligos, ¿no? Y tener un arete, ¿no? Entonces nos dice, es un texto corto y nos dice que el body piercing, o sea, perforarse el cuerpo para colocarse aretes, se arraigó entre los jóvenes europeos y norteamericanos y en Chile se está instalando con fuerza, especialmente en los adolescentes. Sofía Heirams, de 16 años, se perforó la nariz el año pasado porque estaba aburrida de su cara. Cuenta que el procedimiento y los primeros días fueron dolorosos porque te sacan un pedazo con una aguja especial para ponerte el aro, pero el dolor no parece detener a los jóvenes cuando de modas se trata. Sofía quiere ponerse un aro en la lengua porque lo encuentra entretenido y bonito, pero no me deja. La joven está convencida de que cuidando bien la herida no hay problemas, pero médicos y dentistas no opinan lo mismo. El piercing de la lengua y los labios es altamente peligroso y pueden provocar enfermedades infecciosas severas, según Richard Martinello, médico del hospital de Yale University en Connecticut. En esa ciudad, una joven de 20 años, cuyo caso fue expuesto en un congreso médico, estuvo al borde de la muerte por el absceso cerebral luego de haberse hecho perforar la lengua para lucir un arete de plata. Según el doctor Martinello, quien atendió a la paciente, esta presentó una dolorosa infección con pus en el punto del piercing que se hizo en la lengua. Ante el temor de una infección mayor, se quitó el aro, pero un mes más tarde comenzó a presentar diferentes síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y pérdida de equilibrio. Entonces acá vemos lo que es el piercing como moda en contra de lo que te dice la ciencia o no los médicos, que no es recomendable realizarlo por diferentes factores que podrían haber. Entonces, una vez leído la lectura motivacional, tenemos 6 preguntas para resolver. La primera te dice, ¿el body piercing qué es? Ya sabemos que body piercing significa perforarse el cuerpo. Entonces acá pondríamos perforarse el cuerpo. Sofía se perforó la nariz porque, pues porque considera que es una moda, ¿cierto? La frase se está instalando con fuerza quiere decir que es una moda que viene con fuerza, ¿verdad? Que prácticamente lo realizan los jóvenes. ¿Qué caso fue expuesto
en un congreso médico, fue expuesto, según lo que vemos aquí, que una joven de 20 años se perforó parte de la lengua y tuvo una infección severa, según el doctor Martinelli. Entonces, según lo que estamos comprendiendo de la lectura, tú vas a desarrollar, ¿no? Ni bien tengas tu material, las 6 preguntas que tienes. Prácticamente te ha ayudado de manera verbal y tú lo desarrollarás de manera escrita, ¿sí? Vamos a continuar con la clase, que son oraciones incompletas. ¿Qué son las oraciones incompletas? Prácticamente lo vemos acá en el libro. Después de la lectura motivacional, consta de 6 preguntas, viene lo que son oraciones incompletas y nos dicen, bueno, te voy a explicar cómo es su estructura y qué criterios se deben usar para poder marcar la respuesta adecuada que tenga un sentido completo en las oraciones, ¿sí? Lo señalado con rojo lo vas a transcribir en tu libro. Entonces, ¿qué son las oraciones incompletas? Bueno, las oraciones es una palabra o grupo de palabras que anuncian un pensamiento completo y reflejan la actitud del hablante y tienen una autonomía sintáctica, es decir, tiene sentido, ¿cierto? Es completa y es un pensamiento que realiza el enunciante. Entonces, ¿cómo es su estructura? La estructura se divide en dos. Uno va a ser el contexto lingüístico, ¿no? Prácticamente la oración con algunas palabras que falten. Y dos, las alternativas que van a ayudar que encajen bien en la oración. Entonces decimos que el contexto lingüístico es el conjunto de palabras que conforman la oración. En ellas vamos a encontrar las claves de la solución de la misma hallando los rastros verbales. Por ejemplo, el alma como sustancia no ha podido ser científicamente. Vemos que este es un contexto lingüístico, pero faltan conectores que lo vamos a ver en la siguiente alternativa. Entonces, las alternativas que podemos deducir que son términos cortos que al concretarse con la oración cobran sentido completo. Así para nuestra oración. Entonces, tenemos la opción A, B, C, D y E. Y el alma como sustancia material no ha podido ser estudiada científicamente, ¿no? Porque decimos que el alma es de manera espiritual. Ahora, para poder desarrollar esas oraciones incompletas hay que tener los siguientes criterios. Y esos son 3. 1. Tener coherencia gramatical. 2. Tener una coherencia semántica. Y 3. Una coherencia lógica. Pero, ¿a qué te refieres tú cuando me dices coherencia gramatical? Tranquilo, te explico. La coherencia gramatical es el uso correcto del idioma que se logra con el cumplimiento de las normas básicas de la gramática. Es decir, una coherencia gramatical es el significado correcto y preciso para que esta oración encaje de manera correcta. Sabemos que una palabra tiene diferentes sinónimos, ¿cierto? Pero los sinónimos, según su significado, está más precisado. Entonces, decimos que ahí se basa lo que es coherencia gramatical. Por ejemplo, en una oración donde la persona, eh, tal persona, espacio, su billetera, ¿no? Al llegar a casa. Entonces, si yo te pongo lo que es hurtó y robó, ¿cuál consideras tú que es la coherencia gramatical o la precisión en la cual tú vas a reconocer la alternativa correcta? ¿Será hurtó o robó?
Bueno, la similitud que puedan tener ambas es que ha cogido algo ajeno. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hurtar es, claro, sustraer algo, pero sin acción de delinquir. Y robar sí con acción de delinquir. Y si te dicen que tal persona, ¿no? Eh, no encontró su billetera al llegar a casa, es que no ofreció el tema de lo que es fuerza, ¿no? Entonces sería hurtar, sería la opción. A eso llamamos coherencia gramatical. En otros ejemplos que vemos dice, al acompañarte yo a ti a tu casa, llegué de madrugada. Otro, es egoísta hasta de sus hermanos, nunca comparte sus cosas. Ahora, segundo criterio, tiene que tener coherencia semántica, es decir, que consiste en la elección de palabras más idóneas de acuerdo al significado que posea o al nivel de la lengua. Entonces, 3. Asimismo, tiene que tener coherencia lógica. ¿Y qué es coherencia lógica, Miss? Pues se refiere a la solidez estructural de la oración, la cual se refleja en los vínculos coherentes y compatibles de sus elementos. Ejemplos, la algarabía del postulante se hizo patente al ver su nombre en la nómina de los ingresantes. La crecida intempestiva del río alegró a los pobladores ribereños. Ahora, ya hemos visto lo que son la definición, su estructura, ¿no? De cómo se va a presentar el problema, los criterios que debemos tener. Ahora vemos lo que es la resolución. Para que una resolución sea válida en la oración, en oraciones incompletas deben cumplir con los términos que forman la oración deben ser semánticamente compatibles, es decir, deben poder relacionarse por sus significados denotativos o connotativos. Las palabras que forman las oraciones deben tener el rasgo de expresar con propiedad su significado. La construcción de la oración debe poseer la gramaticalidad necesaria para evitar así la incorrección. Si la oración fuese de carácter figurado o poético, debe considerarse que predomina la incompatibilidad semántica. Tenemos clases de oraciones incompletas, ¿ya? La primera clase de oraciones incompletas es de razonamiento lógico semántico. Este tipo de oraciones se hará teniendo en cuenta primordialmente los significados de las palabras que conforman el contexto. La corrección y propiedad dependerá de la coincidencia semántica que hay entre los términos del contexto. La primera solo consiste en la corroboración de un concepto o definición contenida en el contexto. Y tenemos las implícitas y las explícitas. Entonces, las explícitas tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el inmenso y árbol nos protegía no solo del viento, sino también de... Entonces, inmenso a árbol me está hablando de una característica. Por lo que mi alternativa sería frondoso, ¿no? Frondoso que nos protegía no solo del viento, sino también de la lluvia. Nuestra alternativa sería la D. Ahora, la es una virtud cuando se necesitan meditadas. La paciencia es una virtud cuando se necesitan decisiones meditadas, ¿no? Y las implícitas.
El osario alberga gran cantidad de huesos extraídos de la catatumba. Generalmente las aves viajan grandes distancias en busca de alimentos. Correcto. Segunda clase de oraciones incompletas tenemos por razonamiento lógico sintáctico. Este debe cumplir con mayor rigor la concordancia gramatical, ya sea género, número y tiempo. Es importante reiterar que se tiene que buscar el sentido inicial de la frase y no crearle uno nuevo. Generalmente este tipo de oraciones se presentan en situaciones de analogías, de causalidad, de contradicción y también de uso de hilativos. Un ejemplo que lo tenemos aquí. Intentó, pero las piernas no le, como su lúcido cerebro. Entonces será, intentó moverse, pero las piernas no le obedecían, como su lúcido cerebro. Entonces acá tenemos ejemplos por aplicar donde no nos dan alternativas y nos dicen que nosotros mismos pongamos las palabras más adecuadas, que no cambien el sentido de la idea, ¿no? Para que la oración se mantenga firme. Entonces, subraya los rastros verbales y completar adecuadamente. Entonces, nunca es mayor la posibilidad de que los hombres den solución correctamente a un problema que cuando lo discuten acaloradamente. Entonces, esa sería una alternativa, ¿no? Ahora, tú contéstame la segunda alternativa. La 2 te lo dejo para ti y la 3 comenzamos. Existen seres que por miedo a caer en la soledad se quedan infelices en la vida. Formula de igual manera tus palabras para tener una segunda opción. Chicos, eso sería todo con la clase de oraciones incompletas. Hemos visto ahorita solamente teoría. Por favor, no se olviden de marcar su asistencia. Que tengan muy buenos días.